34º Congreso Nacional de Medicina General y Social. Germán Enrique Reyes Forero. Muy buenos días a todos. Habíamos hecho inicialmente un homenaje al doctor Germán Reyes en la primera conferencia, pero sea esta la oportunidad de hacer algo que me emocionó muchísimo, todo lo que afortunadamente nos presentaron hace pocos minutos. Quiero contarles que me sentí muy honrado cuando en algún momento Germán tuvo algún problema de este tema que vamos a tratar hoy, tuvo algún problema de arritmias y pude asesorarlo y acompañarlo durante el tiempo que tuvo este problema, de manera que para mí fue definitivamente muy significativo que confiara en mí como su médico en este tema específicamente. Cuando hablamos de arritmia, en este esquema nos permite entender que es muy importante diferenciar las que se originan en la parte alta del corazón, las supraventriculares, de las ventriculares. Aquí vemos un ejemplo de una taquicardia sinusal, de unas extrasístoles auriculares, de una taquicardia atrial, un flóter atrial, una taquicardia por reentrada nodal, una fibrilación auricular, y la parte ventricular donde está desde una fibrilación auricular preexcitada, extrasístoles ventriculares, una taquicardia ventricular, una torsade de Points y una fibrilación ventricular. Y tenemos el otro grupo de arritmias que son las bradiarritmias, donde está desde el nodo sinusal disfuncionante, bradicardia sinusal, pausas sinusales, etcétera, etcétera. Para tener muy en cuenta que es definitivamente uno de los problemas de salud importantes, porque son múltiples los motivos de consulta que detrás de ellos hay un trastorno del ritmo cardíaco. El paciente que consulta por palpitaciones, la persona que experimenta mareos, presíncopes, síncopes, ese paro cardíaco abortado, la sensación de fatiga, la disnea, dolor de pecho, son todas situaciones que pueden tener detrás de esos síntomas el origen de un trastorno del ritmo cardíaco. En el taller, que buena parte de ustedes revisaron, tenemos dos casos que vamos a discutir hoy y hacer una secuencia de cómo hacemos el esquema mental de afrontar estos trastornos del ritmo, que es el mismo trabajo médico que hacemos cuando de forma sistemática afrontamos a nuestros pacientes. Esta joven de 23 años está en su segundo trimestre del embarazo. Aprovecho esto para contarles uno de los avances importantes que ha hecho el grupo del Hospital San Vicente de Paúl y del Hospital Alma Mater, donde se tiene un grupo de cardio-obstetricia que ha prestado la asesoría a buena parte de las maternas con problemas cardíacos, y realmente una de las consultas más frecuentes en estas señoras embarazadas con problemas cardíacos son palpitaciones y trastornos del ritmo. Como ven ustedes, este es un ejemplo de ello. En el momento de los síntomas se logró tomarle a esta jovencita el electrocardiograma. Entonces aquí tenemos el electrocardiograma, un acercamiento donde vemos las derivaciones frontales de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Ya ustedes ven de primera entrada de que estamos frente a un ritmo rápido, una taquicardia, vemos que el ritmo es muy parejito, el RR muy constante, y que los complejos QRS son estrechos. Las derivaciones precordiales, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Entonces, las preguntas que formulamos para que tuvieran la oportunidad de hacer el ejercicio era: ¿qué diagnóstico hacemos con esta paciente? ¿Estamos frente a una taquicardia por reentrada nodal? ¿Estamos frente a una paciente con una taquicardia sinusal simplemente, de pronto por su circunstancia del embarazo?
una fibrilación auricular, una taquicardia atrial. Entonces, los detalles que nos ayudan a enfocar a esta paciente es, y así como procedemos utilizando algún flujograma, encontramos como un primer punto que nos ayuda muchísimo es a definir si es rítmico o no. Y es un detalle que nos encontramos en este caso, que el RR es completamente constante. Y eso nos hace eliminar del diagnóstico una fibrilación auricular, porque una fibrilación auricular es como la están viendo aquí, un ritmo que es caótico. El RR es estrecho, pero el RR es variable. Entonces, esta paciente que estamos viendo acá tiene una frecuencia muy alta, a ratos le da a uno la impresión de que el RR fuera constante, pero el RR cuando lo vemos aquí es variable y no somos capaces de identificar onda P. Entonces, eliminamos ese diagnóstico, no se trata de una fibrilación auricular. La posibilidad de que este paciente tenga una taquicardia sinusal, este paciente, este joven, tiene una frecuencia cardíaca de más o menos 140 por minuto, pero cuando lo analizamos, inmediatamente nos encontramos con que tiene siempre detrás de cada complejo una onda P que la identificamos sin ninguna dificultad. Y cuando miramos esta derivación, que es la derivación de DOR, donde uno mira el ritmo y la regularidad del ritmo, se encuentra uno que ese paciente tiene además una onda P positiva en D2, la relación de la P con el complejo es constante, la morfología no varía en la misma derivación y le permite a uno decir, este muchacho tiene una taquicardia sinusal. Volvemos a nuestra paciente y analizamos juiciosamente la situación y nos encontramos que esta chica tiene un RR constante, nos descarta fibrilación auricular, nos descarta taquicardia atrial multifocal, nos encontramos con que los complejos QRS son estrechos y si son estrechos es porque todo el sistema de conducción está funcionando de forma óptima. Esto es un ritmo que se está originando en la parte alta de la aurícula, es un ritmo supraventricular, como les decía ahorita en la clasificación, los ritmos que están originados por la parte superior obligan a que si el sistema de conducción que está dada por el tronco del GIS y la rama derecha e izquierda del haz de GIS están funcionando de forma óptima, el complejo QRS va a ser un complejo QRS estrecho, como lo vemos en esta jovencita. Entonces, esta chica tiene una taquicardia rítmica de complejos estrechos. Nos queda por mirar si tiene onda P o no tiene onda P. Empezamos a buscar juiciosamente si hay onda P y somos incapaces de determinar la presencia de una onda P como la que vimos en el ejemplo del joven de la taquicardia sinusal. Entonces sería una taquicardia rítmica de complejos estrechos sin onda P. Esto nos configura un diagnóstico que es una taquicardia por reentrada nodal. Este flujograma es de mi autoría y por supuesto que lo vamos a compartir con ustedes, se los vamos a mandar así junto como se mandó el material que les sirvió para avanzar en el taller. Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Tengo una paciente que tiene una taquicardia de complejos estrechos, que es supraventricular. Miramos que esté hemodinámicamente estable y enseguida miramos cómo está el RR. Si es constante, es rítmico, buscamos enseguida si hay ondas P visibles y procedemos. Si no hay ondas P visibles, seguimos adelante. Entonces, lo que continúa es esta parte. Me encuentro que es RR constante, no veo ondas P visibles y miro juiciosamente si de pronto aparece lo que está marcado aquí, unas onditas posteriores al complejo que se evidencian de pronto más fácilmente en V1 como una pequeña pseudo-R. Eso es lo que encontramos en la paciente. Miren qué linda esta morfología que apreciamos en la paciente, donde tenemos, perdonen un segundito, les muestro aquí, esta R terminal en V1. Obsérvenla juiciosamente porque cuando esta paciente
le rompamos el ritmo que está causando, que es una reentrada en el nodo AB, va a desaparecer esta R terminal en V1. Entonces, al usar este flujograma, tenemos esa posibilidad de decir, lo más probable es que tenga una reentrada nodal. Le hago una maniobra vagal o utilizo adenosina y convierte a ritmo sinusal y hago el diagnóstico de que se trata de una taquicardia por reentrada nodal. Esta paciente, nuevamente les muestro aquí, mientras estaba en la taquicardia, cómo había esta R terminal en V1. Miren, se hace la maniobra vagal y entra a ritmo sinusal. Esa taquicardia que venía ta, 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 se hizo la maniobra vagal, entra ta, 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 y definitivamente vemos cómo detrás de cada complejo está presente una onda P con las mismas características, positiva en D2, y llegamos a la conclusión de que se trata de una taquicardia en este momento, ya pues tiene una frecuencia rápida, pero ya es sinusal. Ya está en ritmo sinusal, desapareció la arritmia que había consultado la jovencita. Y lo que les mostraba, vean lo que pasó en V1, desapareció la fase terminal de V1, que era esa R que les estaba mostrando hace un momentico, donde se alcanza a apreciar esto. Es una arritmia que se caracteriza por un movimiento circular en el nodo AB, y la razón de que veamos esa P posterior al complejo QRS es porque la arritmia consiste en que en el nodo AB se queda, ¿me ayudas? Se queda dando vueltas en ese nodo AB y se despolariza la aurícula y el ventrículo simultáneamente, o un poquito antes el ventrículo y posteriormente el ventrículo. Entonces, cuando hacemos la maniobra vagal, ese movimiento circular que hay en el nodo AB se rompe completamente y vuelve otra vez a tomar el nodo AB, el conducto. ¿Ya? Ok, listo, no sé, este primer caso era esto, el de ilustrarles cómo una joven embarazada tiene una taquicardia por reentrada nodal, la cual se resuelve sin ningún inconveniente, una arritmia que no altera usualmente hemodinámicamente a los pacientes y se logra diagnosticar con relativa facilidad. No sé si hay de pronto inquietudes de parte de alguno de ustedes o de parte de las personas que nos siguen de forma virtual. Vamos al otro caso. Esto es un caso reciente que me compartió uno de mis alumnos, que le llamó muchísimo la atención y me dijo: profe, mire, qué caso tan chévere, y creo que vale la pena compartirlo con ustedes. Este fue el electrocardiograma de un hombre de 57 años, hipertenso, con una leve lesión renal. Empezó con palpitaciones y consultó por ellas. Fue posible en el sitio primario donde lo recibieron que se le tomara el electrocardiograma, como ven ustedes, esto fue de ahorita del 15 de noviembre, y en dos momentos, cuando llegó el paciente y después de que le hicieron la aplicación de un beta bloqueador. Vamos a mirar más cercano esos electrocardiogramas y discutimos las diferentes opciones que pusimos de propuesta para que las resolviéramos en el taller. Miren el electrocardiograma de 12 derivaciones, cuando llegó a urgencias, miren lo rápido que estaba ese ritmo, un rápido, eso fácilmente puede colapsar a una persona y llevarlo a un síncope sin la menor duda. En la parte de abajo sigue taquicárdico, no tan rápido, y ya empieza a verse algo que casi todos reconocieron cuando hicieron, los que vieron juiciosamente el electrocardiograma, de que
hay una arritmia que da esas características tan ilustrativas como las vamos a ver más adelante. Veamos lo que estaba pasando con este paciente. Rítmico, RR constante. Cuando uno ve este electrocardiograma y ve aparentemente unas ondas que le dan como sensación de amplitud, vean ustedes que esa sensación de como si el complejo fuera ancho no es el complejo, sino que está dado por modificaciones en la repolarización, pero los complejos, cuando los vemos, son completamente estrechos. Veamos más acercamiento en V1, V2, V3, V4, V5, V6. Vean cómo es de estrechito el complejo, lo que da la sensación de amplitud son cambios en el segmento ST. Y cuando se le pone una dosis de beta bloqueador, cómo se modifica la frecuencia, se hace la mitad de lenta, todavía sigue siendo muy rápida, cercana a 150, y aparecen unas ondas muy claras que nos permiten hacer el diagnóstico del trastorno del ritmo. Entonces, empezamos a analizar juiciosamente y les voy a proponer otra vez leer las preguntas que se formularon para que lleguemos a una conclusión sobre este ejercicio. La primera pregunta dice, la estandarización es la usual, 1 milivoltio igual 10 milímetros en todas las derivaciones. Segundo, se enfoca como una taquicardia de complejos anchos. Tercero, es una taquicardia sinusal. Cuarto, es una taquicardia por reentrada nodal. Y quinto, presenta un flóter atrial en el primer electrocardiograma con una conducción 1 a 1 y en el segundo electrocardiograma es un bloqueo 2 por 1. Entonces son las preguntas que propusimos y vamos a analizar cada una de estas preguntas que están propuestas aquí. Entonces, la primera pregunta, fíjense ustedes la estandarización, porque es una de las cosas que más nos pasan cuando hacemos ejercicio en la profesión, es de que no prestamos atención a la estandarización de los exámenes y hacemos interpretaciones sin tener en cuenta en esos detalles y nos equivocamos con frecuencia. Entonces siempre es clave mirar la parte de estandarización. Y ustedes ven aquí una cosa muy particular, y es la estandarización está tomada 1 milivoltio 10 milímetros, las derivaciones de miembros, y está tomada con 1 milivoltio 5 milímetros las derivaciones precordiales. Y en este caso, todas las derivaciones están tomadas con 1 milivoltio 5 milímetros, la mitad de la estandarización. Eso a veces hace que se pierda información porque se ven las ondas más pequeñitas. Entonces, usualmente es muy importante tener una estandarización, usualmente lo corriente, 1 milivoltio 10 milímetros, y si a veces en las taquiarritmias o en las bradiarritmias vale la pena duplicar la estandarización, convertirla en 1 milivoltio 20 milímetros. Entonces, esta opción que nos habían propuesto, la estandarización es la usual. En este caso se utilizó una modificación de la estandarización porque posiblemente el colega encontró que tenía voltajes muy altos. Se enfoca como una taquicardia de complejos anchos. Ya vimos de que a uno le da la sensación de que esto fuera un complejo QRS anchos, pero cuando mira juiciosamente, el complejo QRS es estrecho. Lo que le dice a uno, esta arritmia es una arritmia originada en la parte alta del corazón, es una arritmia supraventricular. La otra pregunta que teníamos era, ¿es una taquicardia sinusal? Entonces buscamos juiciosamente la presencia de una onda P. Aquí no somos capaces de ver onda P, ni de fundas. Cuando ya está una frecuencia más bajita, encuentra uno estas ondas que son muy lindas, que se originan en un flóter atrial. Entonces, estas son las ondas de flóter, y aquí está en 2 por 1, y uno aquí no alcanza a ver las ondas de flóter porque está cada onda de flóter que se dispara a 300 por minuto, hace el traspaso hacia el ventrículo y origina el complejo QRS. Entonces, la pregunta
que se nos formulaba con este paciente es de que estamos frente a un paciente con un flóter atrial, con una conducción 1 a 1 en el primer electrocardiograma y 2 por 1 en el segundo electrocardiograma. Bueno, ese es un caso bonito. Ese paciente se le hizo una cardioversión una vez que se hizo el análisis, se miró juiciosamente el electrocardiograma y ven ustedes cómo fue posible identificar en ese paciente no solamente las ondas de flóter disparándose a 300 por minuto, tras, sino que aquí en V1 y en ABR uno puede identificar con mucha facilidad esas onditas que son entonces 1, 2 y aparece un complejo QRS, 1, 2, aparece complejo QRS, 1, 2, complejo QRS, por eso se dice un bloqueo 2 por 1. A este paciente se le llevó una cardioversión porque no se dio a los medicamentos que utilizaron y ven ustedes cómo se le hizo, aquí venía disparándose 2 latidos auriculares por 1 ventricular, se da la descarga y entra a un ritmo que es un ritmo sinusal y ya uno aquí alcanza a observar claramente las ondas P y observa aquí las extrasístoles auriculares que todavía están presentes. Ya terminó de estabilizarse y el paciente entra a este ritmo sinusal completamente normal y se va a estudiar para saber cómo sigue haciéndose el control de este paciente en el futuro. Vean ustedes lo distinto que es una taquicardia de complejos anchos, donde uno puede identificar claramente el complejo QRS amplísimo. Y aquí en el flujograma que les contaba que está también a disposición de ustedes, es si encontramos ondas P visibles, ver si hay más ondas P que QRS. Y efectivamente nos encontramos que hay por lo menos 2 ondas P por cada complejo QRS que corresponden a las ondas F de flóter que se disparan a 300 por minuto. Cuando uno tiene una frecuencia cardíaca de 150, tiene que sospechar muy seriamente un flóter atrial. Y cuando tiene 300, la misma cosa. Frecuencias de 300 y de 150 son precisamente las que permiten diagnosticar este tipo de arritmias. Esta es una derivada que a veces utilizamos cuando no vemos claramente la onda P y observamos que se coloca un electrodo en la parte de su clavicular y la otra a nivel de V1 y toma un trazado utilizando una derivación de 1 y le permite ver mucho mejor la onda P. Bueno, les quería contar de que en el folleto que mandamos de patrones electrocardiográficos pongo a su disposición una serie de videos que tengo en mi canal de YouTube. Ahí encuentran la entrada al canal de YouTube, a la parte de electrocardiografía, donde hay una serie de videos, donde dependiendo de sus necesidades pueden encontrar información. Y para terminar, es una invitación que de verdad culmina apropiadamente este congreso. Creo que uno de los colaboradores más cercanos en los aspectos académicos del doctor Germán Reyes fue el doctor Pablo Robles. La Academia de Medicina de Medellín acaba de montar en esta plataforma un curso que él siempre estimuló y fue su creador de las 4 versiones anteriores, que se llama Curso de Actualización en Enfermedades Prevalentes. Nuestro homenaje al doctor Pablo Robles, así como el homenaje que Asmedar le ha ofrecido a Germán, fue precisamente denominar este curso con el nombre del doctor Pablo Robles Vergara. Y está disponible, es gratis. Esa es la manera de ustedes inscribirse en el curso. Va a estar todavía disponible el material, que son unas conferencias, son casos clínicos y conceptos de los expertos, con un formato completamente diferente, y los invitamos a que puedan aprovechar un material que de verdad es de gran valor y que queríamos, antes que nada, que fuese un homenaje a nuestro amigo,
armedistas de alma, el doctor Pablo Robles. Muchísimas gracias.